Bendiciones a todos. Estamos hoy de vuelta en el libro de los Hechos. Vamos a estar en el capítulo 3, versículo 11 en adelante. Pero vamos a hacer una breve introducción, un breve repaso. Anteriormente, estudiando las Escrituras, pudimos ver un gran milagro. Aquel hombre que no podía caminar estaba justo enfrente, siempre postrado ahí en la puerta del templo llamada La Hermosa. A la escena llegan Pedro y Juan y lo sanan en el nombre de Jesús. A este hombre que había estado siempre esperando esa limosna, siempre confiando en la misericordia de las personas, recibe la sanidad a través de Pedro y Juan. Y ocurre algo fabuloso para la gloria de Dios. La persona esta que estaba lisiada saltaba, danzaba, corría de una parte para otra del templo, todo para la gloria de Dios. Entonces recibe este hombre esa sanidad que quizá ya estaba olvidada, ya había perdido la esperanza, pero a través de los apóstoles recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, retomamos ahí y vamos a leer el versículo 11 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Amén. Vamos a ir a la palabra ahí, Hechos 3, capítulo 11. Antes vamos a orar y pedirle al Señor que esta enseñanza sea para gloria de su nombre, que su Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y que sirva para edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Hechos 3, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al cual vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino, que si más bien no recuerdan era Barrabás. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, del cual nosotros somos testigos. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos una serie de cosas, si prestamos atención. Una, que Pedro se dirige al pueblo y les quiere hacer ver su ignorancia, incredulidad y falta de ¿qué? De discernimiento. Pedro está citando, le está llamando la atención. Ustedes en haber cogido al Hijo del Dios viviente escogieron a un asesino. Ya Pilatos prácticamente había dicho que era inocente, pero aún así las masas condenaron a Jesús. No estamos hablando solamente, mucha gente comete el error de decir, no, los judíos fueron los que mataron a Jesús, el pueblo hebreo. No, ahí está representado todo el mundo, porque está Pilato representando al mundo, al imperio romano, están los hebreos representando a los judíos, en esas multitudes habían gentiles, y entonces unánimemente decidieron escoger a Barrabás, porque Pilatos, como representante del mundo, del imperio romano, él podía haber dicho, ¿sabes qué? No me interesa lo que digan ustedes los hebreos, esto es el imperio romano y este hombre es inocente y lo declaro libre, estás libre, Jesús. Pero él decidió quedar bien con los judíos y tomó la decisión que tomó. Entonces todos fueron responsables de la muerte de Jesús. Entonces, vemos que lo primero que Pedro hace es establecer que esa sanidad que ocurre no es cosa suya.
no tienen nada que ver, sino que es Jesús trabajando a través de ellos. Y menciona que esta sanidad es posible por el Dios de sus antepasados, el Dios de sus padres. Les predica el Evangelio y que no quede duda de dónde viene esta sanidad. Y menciona el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. Entonces, aquí vemos que es una confirmación que esa sanidad no es de cualquier Dios, no es de cualquiera, es del Hijo del Dios viviente, Jesucristo. El que fue reconocido también, acuérdense que él fue reconocido cuando fue bautizado y vino una paloma, se postró en él y se escuchó una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, delante de todo el mundo. Entonces, otra cosa que se aclara, aparte de que no fue cualquier Dios, sino que Dios fue el que glorificó a Cristo. En otras palabras, lo que Pedro está afirmando es que la sanidad vino pura, exclusivamente, directamente de Jesucristo, trabajando a través de ellos. Y aclara que ese es el mismo Cristo que las masas, que la multitud entregaron a la muerte, ¿no? El mismo Cristo que fue desechado y despreciado al pueblo escoger, la humanidad misma escoger a Barrabás. El mismo Cristo que fue glorificado, no por cualquier Dios, sino el Dios verdadero. ¿Amén? Pedro sigue haciendo referencia más adelante en el libro de los Hechos. Él pone el dedo en la llaga, que sí, la humanidad fue responsable por lo que le sucedió a Jesús. El pueblo hebreo, los gentiles, en realidad toda la humanidad fue responsable. Y lo vemos poniendo el dedo en la llaga de vuelta en Hechos capítulo 5, versículo 28. Ahí dice, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este hombre, y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habían matado colgándole de una cruz. Entonces, está poniendo el dedo, está señalando que ellos son culpables de que Jesucristo hubiera muerto, pero Dios lo resucita. ¿Amén? Entonces, es un llamado a la conciencia. Ustedes lo entregaron. Entonces, muchas veces, ¿qué aprendemos de esto, no? Pedro está recalcando que en determinado momento el pueblo, las masas, decidieron escoger a Barrabás sobre Jesucristo. Desecharon al Hijo del Dios viviente y escogieron a un activista político sobre el Hijo de Dios viviente que vino a darle vida eterna. Entonces, ¿cuántas veces se repite ese escenario en nuestra vida? Que en vez de escoger a Jesús, escogemos a un humano. En vez de escoger lo que Jesús enseñó, escogemos enseñanzas del mundo. En vez de escoger ser obediente a Dios, escogemos ser obediente al hombre. En vez de ser fieles a Dios, somos fieles a las cosas del mundo. ¿Cuántas veces tenemos que hacer esa misma elección que hicieron las multitudes y terminamos escogiendo mal? Debemos aprender de esto. Tenemos que tomar muchas decisiones diariamente en nuestras vidas y tenemos que pensar a quién estamos siendo fieles, a quién estamos obedeciendo, a quién estamos honrando, a quién estamos con nuestras decisiones. ¿A quién seguimos? Es una de las cosas que se debe preguntar, hermano, hermana. ¿A quién sigue usted? ¿En quién confía usted, hermano y hermana? ¿En quién cree, hermano y hermana? Y al final del día, ¿a quién escoge? Son decisiones muy importantes. Y vemos que Pedro mete el dedo en la llaga más de una vez, diciendo: ustedes fueron los que lo entregaron, ustedes fueron los que no lo escogieron a él. Y muchas veces en nuestro caminar no tomamos las decisiones correctas y no escogemos al Hijo del Dios viviente, no solo en nuestras decisiones,
sino en nuestra obediencia. Amén. Muchas veces la mayoría de las personas terminamos haciendo las decisiones, tomando las decisiones equivocadas. Amén. Muchas veces ponemos el esfuerzo de nuestra parte en predicar el Evangelio, en darle una evidencia bíblica, profética, en darle a las personas una evidencia histórica, en darle, compartir el testimonio de nosotros, lo que Cristo ha hecho con las personas. Pero al final la decisión es tuya, la decisión es tuya, la decisión es personal. Nadie puede hacer esa decisión por ti si creer o no en el Hijo del Dios viviente. Bien nos dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3 lo siguiente. Dice, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En el día de hoy hay muchas personas que han ido en pos de sus propias concupiscencias, no solo los falsos maestros, sino los creyentes. Se van en pos de iglesias que predican prosperidad, se van en pos de iglesias que predican maldiciones generacionales, se van en pos de iglesias que predican doctrinas de salvo siempre salvo, se van en pos de iglesias que predican predestinación. ¿Por qué? Porque eso es lo que les gusta, lo que hay en su corazón y van de acuerdo a sus concupiscencias. Pero que estamos aprendiendo a tomar decisiones correctas. Vamos a desechar la verdad y vamos a abrazar la mentira. Vamos a escoger seguir a Cristo o seguir quién sabe a quién. Tenemos que ser sabios en nuestras decisiones. Amén. Vamos a hacer un breve paréntesis y le voy a dar unas cuantas profecías del libro de Isaías. ¿Para qué? Para que, en primer lugar, su fe crezca. En segundo lugar, puede usar estas profecías para evangelizar a alguien, para que crezca su fe. Entonces, vamos a leer del libro de Isaías, Isaías 53, capítulo 53, versículo 5, versículo 5 y versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 5 y versículo 6. Vamos a leer. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a ir también a Isaías capítulo 7, versículo 14, que nos dice así, por tanto el Señor mismo os dará señal. Dice que Dios te va a dar señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a ir a Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y recuerde que el libro de Isaías fue escrito aproximadamente 700 años antes de la venida de Cristo. Vamos a cerrar ese pequeño paréntesis. Y les reitero, tenemos que andar con cuidado y ver en quién nosotros tenemos puesta nuestra confianza. ¿Tenemos puesta nuestra confianza en un tipo de Barrabás o tenemos puesta nuestra confianza en el Hijo del Dios viviente? Analice eso. Qué triste que vivimos en esta generación que perece. Vivimos en una generación donde el evangelio puro muy poco se predica. Va a llegar un momento que el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios de Daniel, el Dios de David, el Dios de estos 12 apóstoles, le pregunte a usted,
y le diga qué está haciendo con su vida, qué está haciendo con todos esos talentos que le he dado. Analice eso. Vamos a seguir leyendo Hechos, capítulo 3, versículo 16. Amén. Dice, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él, le ha dado esa perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí Pedro está hablando de dónde viene esa fe, de dónde viene esa sanidad. Esa sanidad viene a través de Jesús. Hay que tener cuidado con este versículo porque muchas personas cogen esto fuera de contexto, especialmente la gente de la superfe, la gente que siempre está sacando fuera de contexto la Biblia y tienen costumbre de contaminar a los hermanos que si uno va y ora por la persona y la persona no se sana, es falta de fe del enfermo. El enfermo no tiene fe para ser sanado, para ellos lavarse las manos y quizás sean ellos el problema, entonces se lavan las manos diciendo, no ha sido sano porque no tiene fe. Le voy a aclarar esto y le voy a repetir esto muchas veces en la enseñanza de hoy. No podemos poner a Dios en un marco de cómo Él sana, cuándo Él sana, a quién Él sana. Él es soberano, Él es Dios, Él sana porque se le da la gana, se le sana por misericordia, sana por la fe, Él sana por muchos motivos, pero al final del día, Dios es soberano en hacer las cosas a su manera. Amén. No podemos enmarcar a Dios y decir esta es la única manera que Dios sana y si la persona no tiene fe no va a ser sana. Aquí vemos que Pedro aclara que la perfecta sanidad vino a través de Jesús. Y le repito, le voy a seguir repitiendo, Dios soberano en cuanto a cómo, a quién y cuándo sana. ¿Ven? Hay eventos en que las personas son sanas porque Dios le place hacerlo en su gran misericordia, para su gloria. Hay eventos en cuales la persona escucha el Evangelio, la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios y es sanado. Y hay eventos que la persona se sana por su fe. Leamos diferentes instancias donde personas fueron sanadas para que no tomamos esto por la regla, que si la persona no tiene fe no es sana. No hay muchos casos en la Biblia que a Dios se le complajo sanar a la persona y fue sana porque se le dio la gana a Dios en su misericordia de sanar a esa persona. Este mismo caso, Hechos 3, versículo 3, la persona esta que estaba lisiada pedía limosna. En su mente no estaba la sanidad, en su mente no estaba Dios, en su mente lo que estaba era el símbolo de peso, a ver cómo puedo pasar otro día más. Entonces llegó Pedro con Juan y le dijo, míralo. Entonces el lisiado los mira y dijo, Pedro, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, anda. Y él anduvo, y alzándolo de la mano derecha, dice ahí, lo levantó al instante y su pie y tobillos cobraron fuerza. Entonces, ahí nos vemos que le ha dicho Pedro, tu fe te ha hecho sano, tu fe te ha sanado, o le predicó el Evangelio, sino que el paralítico, esta persona que estaba lisiada, estaba ahí postrado, parado ahí, postrado, esperando la limosna, esperando. No hubo un diálogo, un prediálogo que diga, no, él escuchó el Evangelio, no, se le dio la gana, inspirado por el Espíritu Santo, de sanar a este individuo. Y fue sano por la misericordia de Dios. Vemos otra instancia en Hechos 9:33. Hechos 9:33. Dice, allí encontró un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Y todos los que vivían en Lidia y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Aquí no vemos que haya mencionado Pedro, tu fe te ha sanado. No vemos esa instancia, vemos que fue sano
por inspiración del Espíritu Santo, por el poder de Jesucristo obrando en Pedro, y la misericordia de Dios. Vemos que se repite lo mismo. Pedro aquí aclara de dónde viene la sanidad. Y las señales de poder, el propósito de las señales de poder es que las personas vean el poder de Dios, que la vean que Dios es verdadero, que vean que Dios es tangible, que vean que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y muchas personas que ven esas señales de poder se convierten a Dios verdadero. Amén. También hay una instancia en Juan capítulo 5, versículo 1, que dice lo siguiente: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betseda y que tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado allí, supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición y le dijo: ¿quieres ser sano? El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo del Dios viviente, le dice a este paralítico que llevaba ahí 38 años: ¿quieres ser sano? Y mire si el paralítico tenía puesta su esperanza en otra cosa, no en Dios. Mire lo que dice. El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada mientras yo llego. Otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y entró a andar. Y aquel día era el día de reposo. Por eso los judíos decían: al que fue sanado es día de reposo y no te es permitido coger tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Entonces, vemos que ahí no hay ese diálogo, tu fe te ha sanado, sino se le complajo a Jesús en su omnisciencia, en su misericordia, en su poder. Decir: voy a sanar a esta persona para la gloria del Padre. Fue y lo sanó. Amén. Vemos otro caso donde el Señor sana a un hombre al escuchar la palabra. Es increíble. Escuchar la palabra produjo fe. Coge tu camilla y anda. Escuchó, produjo fe. No podemos poner a Dios en un marco, hermano. No podemos decir: Dios obra solo de esta manera. Dios es soberano. Vamos a ver otro caso en Hechos 14, versículo 5. Dice: cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Liconia, Listra, Derbe y sus alrededores. De allí continuaron anunciando el evangelio. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojos desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pedro, y cuando, fijando la mirada en él, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Vemos que Pedro vio, que escuchó la palabra y escuchar la palabra produjo fe. Y se cumple lo que allí dice en Romanos 10, capítulo 10, versículo 7. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces vemos que hay diferentes maneras que Dios sana. No podemos poner todo en un marco que si la persona no tiene fe no es sanada. Esta es una instancia que la persona escucha la palabra, su fe creció y fue sana. También hay otra instancia que vemos que es otra manera diferente que el Señor Jesús sanó. Lucas 18:35. Aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír que pasaba una multitud preguntaba qué era aquello. Le informaban que pasaba Jesús de Nazaret.
Entonces gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús entonces le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y seguía glorificando a Dios. Vemos que hay diferentes casos. En este caso la sanidad vino por fe. Hay otros casos que Jesús, hay un ciego, hace con saliva y un poco de barro, se lo pone en los ojos y la persona se sana, recupera la vista, pero no significa que cuando usted vaya a orar por una persona que está ciega, hágalo con las manos y que esa es la regla, ¿no? Como le repito, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos del caso del lisiado que estaba en la puerta de la hermosa? Es que Dios es soberano para sanar como Él quiere, cuando Él quiere, a quien Él quiere y con el método que se le dé la gana a Dios. Amén. No podemos poner a Dios en un marco. Vamos a seguir. Cuando haya una necesidad de orar por algún enfermo, hermano, usted sencillamente vaya y ore, sea obediente y el resultado déjeselo a Dios. Amén. Sigamos. Pedro, después vamos a leer que Pedro sigue su prédica y cita a los profetas. Estamos ahí en Hechos capítulo 3, versículo 17. Hechos capítulo 3, versículo 17. Dice: y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Entonces, Pedro está citando escrituras. Anteriormente le dice: ustedes fueron responsables de la muerte de Jesús, escogieron a otro, no escogieron al Hijo del Dios viviente. Y eso está escrito. Es ahí donde va Pedro. Así, esto ya estaba escrito que él iba a perecer. Entonces, vamos a confirmar lo que dice Pedro a través de las escrituras, a través del elemento profético. Vamos a citar mucha escritura que es profética. Muy importante el elemento profético de la Biblia. Amén. Vamos a leer Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice ahí: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como con quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Aquí Zacarías está hablando de Jesús. Vamos a ir a Zacarías 13, capítulo 13, versículo 7. La palabra dice ahí: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Si vemos, podemos asociar esto cuando Jesús es crucificado y los apóstoles se dispersan. Y Pedro niega al Señor. Y Jesús fue dejado prácticamente antes, cuando lo aprendieron, fue dejado solo. Entonces, profecía que se cumple. Isaías 53, versículo 5. Dice: mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido. Si ustedes han leído acerca del sufrimiento de Cristo y las torturas que le hicieron, y no hace muchos años Mel Gibson hizo una película llamada La Pasión de Cristo, donde se ve por primera vez gráficamente la tortura que nuestro Señor sufrió, y nos da una idea de lo que Él sufrió por nosotros. Amén. Dice ahí Isaías 53:5: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Otra
otros versículos en cuanto a los padecimientos de Cristo. El Salmo 22, versículo 14. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Dice, después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Isaías, capítulo 50, versículo 6. Di mis espaldas a los que me herían, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Es increíble cómo la profecía nos abre la vista, nos abre nuestros ojos a la realidad de que nuestro Señor ya había profetizado estas cosas, ya había dejado esto plasmado antes de los sellos, para que inclusive Jesús le advierte a los sabios, es necesario que estas cosas ocurran. A nosotros después, más de 2000 años después, estamos acá leyendo esas palabras que Dios dejó plasmadas y nos damos cuenta de su gran sabiduría, de su omnisciencia, de su gran poder, de su gran misericordia. Y vemos todo lo que Él dejó ahí plasmado en las Escrituras para que vieran que esto había sido profetizado, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Dios sabe de antemano todas las cosas que iban a pasar, todo para la gloria de su nombre. Amén. Después de leer estas profecías, viene a mi mente lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vemos cómo las Escrituras dan testimonio de Cristo, desde el Antiguo Testamento hasta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Las Escrituras dan testimonio, apuntan a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:20 nos dice, no menospreciéis las profecías. ¿Por qué? Porque usted quiere que su fe crezca. Escudriñe las profecías en la Biblia. Eso le va a servir de gran herramienta, no solo para que su fe crezca, sino para evangelizar a alguien. Por eso Jesús siempre está escrito, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Vamos a ver cuando llega el día, hermano, hermana, que de tu boca salgan esas palabras. Escrito está. Escrito está. Y si escrito está, mejor que lo crea. Amén. Sigamos adelante. Hechos 3, capítulo 3, versículo 19. Ahora, un tema muy importante. Tenemos que estar claros en esto como creyentes, no porque somos mejores que nadie, porque el que crea que estar firme, cuidado que no caiga, escrito está. Amén. Hechos 3:19. Hay un orden en este versículo. No podemos, en este caso sí el orden de los factores altera el producto. No es como la matemática. 2 por 4, 4 por 2, da el mismo resultado. Si no seguimos este orden, el resultado cambia. Vamos a leer detenidamente Hechos capítulo 3, versículo 19. Por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Nos damos cuenta que hay un orden de las cosas, ¿verdad? Primero el refrigerio viene del Señor. Para que venga el refrigerio del Señor, ¿qué son las dos primeras cosas que nos está exhortando el apóstol ahí? Arrepentidos
y convertíos. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra arrepentido. Es la palabra en el griego metanoneo. Metanoneo. Desde G3326 y G3539 del diccionario Strong. ¿Qué significa eso? Pensar diferente. ¿Después de qué? De reconsiderar moralmente un sentir, un remordimiento, en otras palabras, arrepentirse. O sea que arrepentimiento es cambiar de la manera de pensar después de reconsiderar ciertas acciones. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol? En primer lugar, arrepiéntase, cambia tu manera de pensar. Si hasta ahora has estado pensando erróneamente, hasta ahora te has deleitado en el pecado, hasta ahora te has deleitado en cosas que no debes deleitar, cambia tu manera de pensar, porque eso no te ha llevado a ningún lado. Tu fórmula no funciona. Cambia tu manera de pensar, arrepiéntete. Después, ¿qué otra palabra usa? Convertíos. Es la palabra epistrefo del G1909. O sea que es literalmente, figurativamente o moralmente venir de nuevo. O sea que dar la vuelta, dice ahí. Epistrefo, dar la vuelta. O sea que si tú ibas en esta dirección, das la vuelta y ves en la otra dirección. O sea que te está diciendo que cambies tu manera de pensar, que si vas en una dirección, des la vuelta y te conviertas a algo que vale la pena. Entonces, ¿por qué cabe aclarar esto? Porque hay muchas personas que van por la vida en el círculo cristiano que piensan que sin arrepentirse van a ver la misericordia de Dios, quieren recibir misericordia, quieren recibir perdón, quieren recibir segundas oportunidades, o terceras, o cuartas, o quintas, pero que no hay arrepentimiento en sus vidas, no hay cambio en la manera de pensar. No hay cambio en su caminar, de decir voy en esta dirección, voy en una dirección mala, voy a cambiar de dirección. No hay ese sentir en sus vidas. Y ellos en su mente, no, que no. ¿Qué es lo que dice ahí? La secuencia en Hechos 3:19 que acabamos de decir. Por tanto, esa es la secuencia. En primer lugar, por tanto, arrepentíos y convertíos. Y después viene el beneficio. Primero, para que sus pecados sean borrados y a fin de que tiempos de refrigerio vengan por parte del Señor. Entonces, no puede ser, va a venir refrigerio primero y después me arrepiento. No, eso no funciona así. ¿Quiere refrigerio? ¿Quiere paz? ¿Quiere bendición? ¿Quiere misericordia? ¿Quiere segunda oportunidad? Arrepiéntase de verdad y conviértase de verdad a Jesús. Amén. Si no, eso no funciona. Le voy a dar otros versículos, por razones de tiempo no lo vamos a leer, pero usted léalo en su casa para que vea que tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una conversión a Dios verdadera para que entonces Dios te perdone, para que entonces Dios derrame su bendición sobre ti, para que entonces Dios derrame su misericordia. Preste atención. Salmo 51, versículo 13. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 20. Isaías capítulo 6, versículo 10. Isaías capítulo 55, versículo 6 y 7. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 y 32. El libro de Oseas capítulo 14, versículo 2. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 13. Amén. Cuando llegue a su casa, lea esos versículos y va a ver que es necesario convertirse de verdad para recibir esa misericordia, para recibir ese perdón de Dios. Amén. Sigamos leyendo. Hechos capítulo 3, versículo 20 en adelante. Dice ahí, y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros,
a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. O sea que vemos que Jesucristo es mencionado desde tiempos antiguos, que era necesario que Él restaurara todas las cosas. Y fue designado de antemano. ¿A qué? A morir por nosotros. Y habla ahí en el Hechos 3:22, dice que Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Sigamos. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vemos que no solo Samuel, no solo Moisés, los sucesores de estos dos hablaron de Cristo, hablaron de la venida de Cristo, hablaron de la muerte de Cristo, hablaron de su resurrección, hablaron que era necesario que viniera para pagar por nuestros pecados. Vemos también que en el verso 25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir, Abraham, y en tu simiente serán benditas toda la familia en la tierra. Génesis 12:1-3. Entonces vemos que, ¿por qué en tu simiente? Porque Jesucristo es un descendiente de Abraham, de la semilla de Abraham salió Jesucristo. Y a través de Jesucristo son benditas todas las naciones, gentiles, hebreas, todas las naciones son benditas porque a través de Él tenemos vida eterna. A través de creer en Él tenemos vida eterna. Amén. Hechos 3:26. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. O sea que, arrepentíos, convertíos. En primer lugar, cuando Jesús vino a la escena, ¿qué era lo que predicaba Él? Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. El arrepentimiento es necesario. Entonces, vemos que una vez más el apóstol recurre al elemento profético de las Escrituras para hacer entender a esta multitud de que ya Dios había hablado de Jesucristo anteriormente. Samuel, Moisés y sus predecesores, todos habían profetizado y está escrito, escrito está, que se le quede sobreabando la cabeza. Entonces, ¿qué dice? Que Cristo es real, que las profecías acerca de Él se cumplieron. Que aquel que no escuche o preste atención a estas escrituras, a estas profecías, aquel que no se tome en serio esas profecías, dice, será destruido entre el pueblo. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol acá? Que si después que se le presenta gran evidencia profética, no solo a esa multitud de aquellos días, sino ahora a estas personas que están mirando en YouTube, a esta congregación de FCR en español, se te está presentando una evidencia concreta de que Cristo es real, de que Dios habló de Él desde tiempo de antes, de que dejó todo plasmado en la Escritura. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que depende de ti o de aquel en creer o no que Jesús es el Hijo de Dios viviente y que Él vino, murió por nosotros, pagó por nuestros pecados en la cruz, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Todo depende de creerlo en nosotros. Está escrito está escrito desde tiempos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Después que se presenta la evidencia profética, después de ver el poder de Dios a través de las sanidades que se vieron ahí en el templo de la Hermosa, los milagros, escuchar el Evangelio, y al final, después de toda esa gran evidencia, las personas deciden no creer. Va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Y quizás no muera la persona ahí mismo.
diciendo, ¿qué me importa a mí la profecía? ¿Qué me importa haber visto milagros? ¿Qué me importa haber escuchado la buena nueva? Va a haber consecuencias. Si rechazas al Hijo de Dios, tu vida eterna está en juego, hermano, hermana. Visitante que estés hoy ahí, tu vida eterna está en juego. ¿Y en realidad quieres arriesgarte? Estamos a punto de terminar esta enseñanza, pero quiero dejarle algunas profecías más acerca de Cristo y que usted se tome un tiempo y piense. En realidad he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. En realidad me he arrepentido. En realidad me he convertido. Estoy viviendo la vida que Dios quiere que yo viva. Analices, hermano, hermana. Persona que está hoy ahí por primera vez. Aquel que está mirando por las redes sociales y su corazón está latiendo. Analiza estas cosas, hermano, hermano, antes de que sea muy tarde. Amén. Vamos a ir a algunas profecías más acerca de Cristo y con eso vamos a cerrar. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Regocíjate de sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Vemos que se cumple cuando Jesús entra en Jerusalén, montado en un pollino, lo que Zacarías había dicho cientos de años antes. Amén. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá él, aquel que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Malaquías capítulo 4 versículo 2. Más para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. El sol de justicia, hay muchas versiones que dicen con salvación en sus alas. ¿Quién es el único que trae salvación? Jesús. Amén. Isaías capítulo 7 versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios entre nosotros. Isaías 35, versículo 4. Isaías capítulo 35, versículo 4 en adelante. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadal en manantiales de aguas. En la guarida de chacales su lugar de descanso. La hierba se convertirá en cañas y en juntos. Y allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para que él ande en ese camino. Los necios no vagarán por él.
Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí, sino que por él andarán los redimidos. Amén, gloria a Dios. Después de haber escuchado este mensaje, si hay una inquietud en tu vida, hermano o hermana, si hay algo que te está diciendo, necesito más de Jesús, o si nunca has tenido un encuentro personal con Cristo y algo que está diciendo, necesito de ese Cristo, cambia tu manera de pensar primero, arrepiéntete y cree en Jesús. Amén. Solo así vas a poder llenar ese vacío. Solo así vas a experimentar la misericordia de Dios. Solo así tendrás esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese refrigerio espiritual. Con eso lo dejamos, hermanos, hermanas. Nos vemos la próxima ocasión. Que Dios los bendiga y los llene de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús pido eso para ustedes. Amén y amén. Que Dios los bendiga.